Vamos a mirar un tema bien interesante dentro del ANIC 16, que es el modelo de revaluación cuando estamos haciendo la medición posterior al reconocimiento de un elemento de propiedades planta de equipo. El párrafo 29 nos da la opción a nosotros de tomar como política cuando vayamos a medir posteriormente al reconocimiento de un elemento de propiedades planta de equipo, de utilizar el modelo del costo o el modelo de revaluación. Entonces nosotros vamos a mirar un ejemplo práctico de cómo lo hacemos cuando utilizamos el modelo de revaluación. Teniendo en cuenta que cuando nosotros utilizamos el modelo de revaluación, la norma nos va a permitir, digamos, para el ajuste, utilizar unas maneras de hacerlo. Uno es utilizando la proporcionalidad, como lo vemos acá en el párrafo 35 en el A, o eliminando la depreciación. Vamos a mirar entonces en términos generales cómo lo hacemos cuando utilizamos la proporcionalidad. Para ello, les propongo el siguiente ejemplo. Les propongo que una entidad compra al 1 de enero de 2020 un elemento de propiedades planta de equipo que tiene un costo de 100 millones, una vida útil de 10 años, y vamos a utilizar un método de depreciación lineal. Tenemos entonces unos datos de revaluación en 2022 empezando de 110 millones y en el 2023 empezando de 70 millones, para que miremos qué pasa cuando se incrementa y cuando se reduce respecto al importe en libros. Entonces, pues simplemente calculamos la depreciación lineal para calcular el importe en libros. Tenemos que para el 31 de diciembre de 2021 el importe en libros está en 80 millones. Entonces nosotros podemos utilizar el índice de proporcionalidad de la siguiente manera. Tenemos que tener el importe en libros, que ya lo tenemos acá calculado, y el importe revaluado para ese año, que también lo tenemos acá de 110 millones. Simplemente, el índice de proporcionalidad se calcula dividiendo el importe revaluado sobre el importe en libros. Tenemos que es 1,38. Entonces yo les propongo una tabla muy sencilla para nosotros saber cuál va a ser el ajuste que vamos a realizar y que eso es lo que vamos propiamente a registrar. Entonces tenemos la propuesta de poner un saldo inicial para llegar a un saldo final de estas tres situaciones del elemento, de la depreciación acumulada, el importe en libros. Entonces, el saldo inicial que tenemos evidentemente son 100 millones, la depreciación acumulada a la fecha son 20 millones y por tanto el importe en libros vendrían siendo 80 millones. Entonces nosotros con el índice de proporcionalidad lo único que hacemos es multiplicar el saldo inicial por el índice de proporcionalidad para llegar a un saldo final. Hacemos esto con cada uno de los tres valores que aparecen allí. Simplemente acá lo multiplicamos, entonces el ajuste va a ser simplemente la diferencia entre el saldo final y el saldo inicial, es decir, qué le falta al saldo inicial para llegar al saldo final, y ese va a ser nuestro ajuste para los periodos para este periodo específico. Entonces tenemos que el elemento de propiedades planta de equipo pasó de 100 millones a 137.500, entonces simplemente debitamos a ese elemento los 37.500. De igual manera, evidenciamos que la depresión pasó de 20 a 27.500, entonces acreditamos 7.500.000. Y vamos a reconocer un superávit por revaluación de 30 millones. ¿Con base en qué hacemos esto? En lo siguiente, vamos a mirar la norma. Nos dice la norma acá lo siguiente. Nos dice, acá la traducción para el 2020 está mala porque habla de cuando se reduzca el importe en libros y el párrafo 40 también habla cuando se reduzca. Si nosotros miramos la norma en el inglés, vamos a ver que en el párrafo 39 habla de cuando se incremente, en el párrafo 40 se habla de cuando se reduzca. Entonces, con base en eso vamos a leer aquí, cuando se incremente el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en el ORI y se acumulará en el patrimonio bajo el encabezamiento de superávit por evaluación, que es lo que estamos haciendo. Simplemente lo estamos reconociendo acá como superávit por revaluación. Ahora bien, ¿qué pasa para el próximo año? Pasa a 70 millones. ¿Qué volvemos a hacer entonces? Calculamos la depreciación con base a los nuevos datos que son 110 millones. Entonces esto nos da un importe en libros de 96 millones, tenemos 8 años de vida útil y sabemos que el importe revaluado para ese año son 70 millones. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos el importe en libros, 96.250.000, tenemos un importe revaluado, 70 millones y calculamos
el índice de proporcionalidad nuevamente. El índice de proporcionalidad para este caso específico nos da 0,73. Entonces tomamos el saldo inicial que vendría siendo el saldo final del año anterior, que calculamos acá, teniendo en cuenta la depreciación acumulada que traemos de estos años, más la depreciación acumulada de este año de manera específica. Y así vamos a calcular entonces nuevamente el importe en libros, pues que evidentemente nos va a dar lo mismo que traíamos acá o que evidenciamos acá. Y utilizamos el índice de proporcionalidad, que sería nuevamente multiplicar estos tres datos por el índice de proporcionalidad. Y así nos calcularíamos. A su vez, hacemos nuevamente la resta para saber a cuánto va a ascender el ajuste de manera concreta. Tenemos entonces estos datos. Si nosotros se nos olvida o no queremos hacer el índice de proporcionalidad, lo podemos hacer a través de una regla de 3. Nosotros decimos, si esto es el 100%, entonces, ¿cuánto sería 96 y cuánto sería 41? Simplemente hacemos ahí la proporción con una regla de 3. ¿Qué vamos a tener entonces en cuenta acá? Vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí vamos a evidenciar que se reduce de 96 a 70. Entonces vamos a mirar qué nos dice la norma. La norma nos dice, cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo, que es justamente lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos saldo acreedor, como lo evidenciamos acá, tenemos un saldo acreedor de 30 millones, entonces nosotros podemos darle de baja tranquilamente a lo que nos corresponda para este caso específico, que son 26 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Registrar. Tenemos que propiedades planta de equipo tiene que pasar de 137.500 a 100. Por tanto, lo vamos a acreditar en lo que encontramos acá, en el valor que hallamos acá. Lo acreditamos por 37.500. Vemos que la depresión acumulada pasa de 41 a 30. Por tanto, lo vamos a debitar en 11.250.000. Y a su vez, vamos a debitar el superávit por revaluación en 26.250.000. Básicamente, en términos muy generales, esto es lo que nosotros debemos realizar para hacer un ajuste cuando estamos utilizando el modelo de revaluación a través de la proporcionalidad.